Bueno, estamos hablando del libro de Romanos, estudiando la carta a los Romanos. Y estamos viendo un tema que para mí, y yo creo que para usted debe de ser muy importante, porque el tema se llama Solo en Jesús. Para el mundo, para las religiones, puede haber otro mediador, pero la Biblia enseña que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. La Biblia enseña que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nosotros como creyentes, la carta a los Romanos es una carta que nos revela muchas verdades acerca del Evangelio, nos revela un Evangelio poderoso porque nos revela la justicia de Dios, que es por medio de la fe y para fe. Pero cuando nosotros miramos en la Escritura, miramos un Evangelio que nos enseña no solamente que Jesús se revela a través del sacrificio de Jesucristo, sino que también nos ayuda a entender y a comprender que el Evangelio tiene el poder y la autoridad para cambiar y transformar el corazón y el pensamiento de las personas. Porque es el Evangelio, es su palabra que es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, que cambió su vida y cambió mi vida. Fue una palabra que un día se nos predicó, un evangelio que se nos predicó, porque ni a usted ni a mí se nos apareció Jesús. Fue el predicador, fue la palabra, esa palabra que fue viva y eficaz, llegó a su corazón, llegó a mi corazón, hizo rema, cambió y transformó esa semilla, dio fruto y hasta el día de hoy, amado hermano, unos tienen 10, 20, 30 años en el evangelio y permanecemos en él, aunque haya luchas, haya pruebas, pero aquí estamos, amado hermano, luchando esta carrera hasta el final. Amén. Vaya conmigo y vamos a repasar un poco lo que miramos hace 2 semanas para ir avanzando, pero me interesa que se quede en nuestro corazón esta palabra, Romanos 3:21, que para muchos le llaman el corazón de la carta a los romanos, porque revela una verdad muy importante, hermanos. Romanos 3:21, cuando lo tenga me dice amén. Romanos 3:21 al 26, pues ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. Óigalo bien, hermanos, gratuitamente. El evangelio no se vende. Por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia, la tolerancia de Dios, Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea Él que justifica al que tiene fe en Jesús. El tema de esta carta, amado hermano, el tema central es el evangelio, pero también el evangelio y sus implicaciones, porque muchos hablan de un evangelio y oímos hoy más en las redes sociales y se habla del evangelio y muchas veces, amado hermano, se transversa o se trastorna o quieren torcer el evangelio que está escrito en la palabra. Y siempre hemos decidido, yo creo que los que predicamos aquí en este lugar, los que enseñamos aquí, creemos en lo que está escrito en su palabra, porque es la palabra profética más segura
Y creo yo que es la misma palabra de Dios que interpreta y nos hace entender el Espíritu Santo para poderla transmitir y darle un ángulo a la palabra de Dios conforme a lo que está escrito, no conforme a lo que yo sienta o piense, porque podemos sentir y podemos pensar, pero esto no es un raciocinio humano y esto no es un pensamiento, unas emociones humanas, porque el ser humano o yo como predicador puedo ser muy emocionalista y puede ser peligroso porque le puedo dar o desviar la palabra de Dios por mis emociones, y realmente la palabra de Dios no es una emoción, no es un raciocinio humano, sino es una palabra que se interpreta por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces el Evangelio es una buena noticia que no tiene ningún sentido, amado hermano, al menos que no haya una mala noticia primero. Y hablábamos la vez pasada que el Evangelio, amado hermano, impacta a aquella persona que realmente necesita y reconoce que tiene que tener una necesidad. Si el alcohólico no reconoce su condición de alcohólico, si no reconoce que tiene que ser restaurado, amado hermano, el Evangelio se le va a predicar y de nada va a servir. Pero si el Evangelio, amado hermano, llega a una persona que reconoce que su vida está mal, el Evangelio para él va a ser buena noticia. ¿Por qué? Porque va a aceptarla. Pablo, amado hermano, habla en el versículo 18 del capítulo 1 hasta el capítulo 3, versículo 20, presentando un diagnóstico, amado hermano. Pablo presenta un diagnóstico de la raza humana. Y habla, amado hermano, que el hombre, amado hermano, necesita, el ser humano necesita de Dios. Pero el ser humano, amado hermano, hablando de toda raza, de toda lengua, de todo linaje, esa raza humana necesita aceptar su condición, porque por cuanto todos pecaron, dice la Escritura, están destituidos de la gloria de Dios. Si el ser humano, amado hermano, se cree bueno en sí mismo, si el ser humano no acepta que necesita el auxilio, que necesita la justicia de Dios, amado hermano, va a seguir pecando y va a rechazar el Evangelio. El ser humano necesita aceptar el Evangelio, necesita reconocer su condición ante la presencia de Dios, amado hermano. Y hemos visto, amado hermano, las semanas pasadas lo que el apóstol Pablo nos presenta en este cuadro de la carta, que en este pasaje, amado hermano, no hay ningún sentido, amado hermano, hablarle a alguien del pecado si no reconoce que es pecado. Por eso el apóstol Pablo presenta o habla de la humanidad y las condiciones de la humanidad, pero luego les presenta un evangelio y él mismo dice: no me avergüenzo del evangelio porque es poder y potencia de Dios para salvación y vida eterna, porque en el evangelio de Dios se revela la justicia de Dios. Y eso es, amado hermano, el poder del evangelio, porque ahí es donde el evangelio se revela. Y cuando se habla la palabra revelación, es de quitar el velo, de decir: yo necesito de ese evangelio porque necesito la justicia de Dios por cuanto soy pecador. Y el ser humano, si no reconoce su condición de pecado, amado hermano, va a seguir continuamente una vida pecaminosa. Entonces aquí el apóstol Pablo está actuando como un fiscal general ante la humanidad. Pablo demuestra que toda la raza humana ha sido declarada culpable frente al tribunal o en el tribunal de Dios. Hasta el que llegamos al capítulo 3, en el versículo 9, Pablo resume, amado hermano, diciendo, vaya conmigo, Romanos 3, 9 y 10. Pablo da un diagnóstico de la raza humana. Y dice la Escritura: entonces, ¿qué somos? Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos
todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Mire qué tremendo. Es evidente que Pablo está tratando, amado hermano, de demostrar o de quitar de la mente del ser humano cualquier duda, cualquier pensamiento o vestigo que haya en la mente del ser humano que crea que él mismo puede justificarse delante de Dios. Él está diciendo, no hay justo, no hay gente buena. Y ciertamente usted va a mirar mucha gente que tiene dinero, que da dinero a los pobres, que ayuda a la gente, pero sin Cristo, amado hermano, es pecador. Y el único, y lo que está diciendo Pablo aquí, que el único que nos justifica y nos puede justificar delante del Padre es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay gente que se quiere autojustificar, pero el evangelio que el apóstol Pablo nos presenta, amado hermano, es un evangelio que nos muestra la verdadera justicia de Dios. Porque de lo contrario, amado hermano, no vamos a poder entender este evangelio o ver este evangelio, amado hermano, o aceptar este evangelio que nos ofrece por gracia, si no aceptamos o la raza humana no acepta su condición delante de Dios. Y hablábamos la semana pasada, amado hermano, que nuestra verdadera vida o currículo, amado hermano, Dios la sabe y no la podemos inventar. Una de las cosas que el hermano Heriberto oraba, decía, Señor, lo que hacemos en lo privado. A veces, amado hermano, como cristianos, podemos representar algo frente a una sociedad cristiana o frente a la gente que nos conoce que somos cristianos, pero en oculto, en lo secreto, amado hermano, ¿qué hacemos como cristianos? Porque realmente, amado hermano, nosotros, el ser humano, amado hermano, Dios conoce al hombre, Dios conoce al ser humano tal y como somos. No podemos, amado hermano, presentarle a Dios un currículo inventado, imaginario, sino que nosotros nos vamos a enfrentar dentro del tribunal de Cristo, de Dios, amado hermano, tal y como somos. No vamos a poder ocultarle absolutamente nada a Dios, amado hermano. Vamos a llegar delante de Él, amado hermano, tal y como somos, porque muchas veces, amado hermano, podemos inventarnos tantas cosas. Y a veces, amado hermano, podemos hasta pasar enfrente y dar un testimonio que impresione a las personas, porque anteriormente, no sé si lo hagan todavía, se ha dado un tiempo que quiere darle gracias a Dios o que quiere dar un testimonio, ¿se recuerda? Y pasaban y quizá daban un testimonio que impactaba y decían, oh, qué tremendo el hermano. Pero su vida en privado, ¿qué era? Era una vida de mentiras, de engaño. Y a veces nos dábamos cuenta de su verdadero testimonio. Imagínense si nosotros nos damos cuenta. Dios, amado hermano, lo sabe todo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, amado hermano, Romanos nos enseña que nuestro verdadero currículo no es el que tenemos en nuestra imaginación, sino que tu verdadero currículo es el que Dios conoce hasta lo más mínimo detalle o lo más íntimo de tu vida. Entonces, no es de ninguna ayuda para que el que te acepte, amado hermano, hablar o inventarte un estilo de vida para que Dios nos acepte. Tenemos que vivir nuestra vida tal y como somos delante de Dios y saber que Dios está en todo lugar. Amado hermano, por eso dice la Escritura, no hay justo, no hay bueno, ni aún uno. Y aquel que se quiere argumentar o quiere inventar pretextos delante de Dios, porque muchas veces que vamos a evangelizar, la gente te dice, no, si yo soy bueno, yo no ocupo eso. Eso, vele a predicar ahí al alcohólico, vete a la cárcel a predicar, vete a predicar ahí en los hospitales, ahí hay muchos enfermos, yo estoy bien. Entonces,
Espiritualmente hablando, estamos en bancarrota, amado hermano, delante de Dios. Necesitamos de la presencia de Dios. Amado hermano, si nosotros llegamos a decir, es que yo ya no ocupo de Dios, amado hermano, estamos arruinados. Necesitamos de Dios todos los días. Necesitamos de la misericordia de Dios todos los días. Necesitamos ser llenos de la presencia de Dios todos los días. Cuando nos sintamos autosuficientes, ahí va a estar el peligro. Estamos descalificados para estar en la presencia de Dios. Un Dios que es perfectamente santo y perfectamente justo. Vaya conmigo, por favor, Romanos 3:19. Romanos 3:19. El hombre argumenta. El hombre argumenta. Pero el apóstol Pablo quiere quitar todo argumento y callar las bocas del ser humano. Dice la Escritura, ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el hombre sea hecho responsable ante Dios. El hombre o el ser humano, amado hermano, se argumenta o habla o quiere poner ciertas trabas para no aceptar a Jesucristo, porque a final de cuentas para el ser humano es una religión más. El cristianismo para el ser humano es una religión más. El hablarles del evangelio es una religión más. Pero el hombre argumenta y dice, pues yo no soy tan malo, yo creo que soy mejor que mi vecino porque mi vecino le pega a su esposa, mi vecino es borracho. Yo creo que yo soy más bueno que mi amigo porque mi amigo no se hace responsable de sus hijos. Y argumenta y mirando la vida de los demás, pero no se mira a sí mismo el ser humano. Porque la gente dice, ve y predícale a los asesinos, ve predícale a los violadores, mejor háblales de ese evangelio, háblales de ese Cristo, a la gente que realmente necesita, dicen ellos. El hombre argumenta. Y Pablo dice ahí, está la ley para callar todo tipo de argumentos, y no hay argumentos, hermano, hasta que la boca no se cierra. No puede haber salvación, amado hermano, si la gente no acepta su condición. Dice en el versículo 20, Romanos 3:20, Romanos 3:20, la ley nos hace ver el pecado. Romanos 3:20, porque las obras de la ley, ningún ser humano será justificado en el tribunal delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento ¿de qué? Del pecado. La función de la ley es ayudarnos a ver nuestra propia pecaminosidad. La ley es buena, hermano, y dejarnos sin argumentos frente a la justicia de Dios. Hermano, la ley nos hace ver nuestro pecado. ¿Cómo estamos delante de Dios? La ley destruye ese currículum imaginario que nos podemos inventar, o a veces, amado hermano, hay hasta ese testimonio imaginario para impresionar a la gente. Porque hay gente que usa los púlpitos para querer impresionar con un mega testimonio, pero realmente, amado hermano, han salido a la luz falsos testimonios, ha salido a la luz falsos cristianos, falso pueblo que ha querido impresionar, pero la ley destruye ese currículo imaginario que nos hemos hecho en nuestra cabeza. El ser humano se hace tantas ideas, tantos argumentos en la cabeza, amado hermano, para querer impresionar o querer quizá sacarle la vuelta al evangelio y vivir como ellos quieren. Pero entonces llegamos al versículo 21 de capítulo 3 y aquí, amado hermano, me gusta porque el panorama cambia radicalmente. El corazón de la carta, amado hermano, de la justicia de Dios, cómo se revela, porque la ley, amado hermano, para muchos, es más, nadie cumplió la ley. Es como estar en medio de una
Yo no sé si se ha metido ese laberinto que no encuentra la salida. Yo creo que no sé si usted se ha metido en esos lugares donde hacen ferias y ya ponen laberintos y te metes y para encontrar la salida. Bueno, la ley, amado hermano, pareciera que es un laberinto sin salida, oscuro, hasta que viene la gracia. Y yo pienso que la gracia, el evangelio, yo me imagino que cuando llegó Juan el Bautista, cuando llegó Jesús, para muchos, amado hermano, ellos dijeron: Señor, gracias, porque nadie pudo cumplir la ley en el Antiguo Testamento. Entonces dice en el versículo 1, pero ahora, después de que no hay justo ni hay uno, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, pero dice, pero ahora, ese pero lo cambia todo. Pablo dice, amado hermano, del versículo 21 al 26, amado hermano, es una noticia extraordinaria, una noticia asombrosa, el evangelio. Y dice, ¿alguien me lo lee, por favor? ¿Solo el 21? Sí, el 21. Pero ahora sin la ley Dios ha mostrado de qué manera nos hace justos, y esto lo confirma la misma ley y los profetas. Mire qué tremendo. ¿Cómo puede un Dios perfecto o perfectamente justo aceptar en su presencia a pecadores injustos, manteniendo intacta su justicia? Ese es el dilema, amado hermano, de muchos hombres intelectos, de muchos hombres que tienen o están letrados. ¿Cuál es la responsabilidad, amado hermano? Si yo le pregunto, ¿cuál es la responsabilidad de los jueces? Condenar a los culpables y absorber a los inocentes. Aunque en nuestro país muchas veces no pasa eso, ¿no? Allá le das dinero por debajo del agua al juez y sales absuelto. Qué bendición sería vivir en un país así, solamente que los culpables fueran condenados y los inocentes fueran absueltos, pero no es así. La pregunta es, ¿cómo es posible que el único juez que es absolutamente justo en el universo nos declare inocentes en el tribunal, si a él mismo o al mismo tiempo ya Pablo ha demostrado que todos somos culpables? ¿Cómo puede ser posible eso? ¿Cómo Dios hace eso? Bueno, aquí está la respuesta. La única manera en que Dios podía salvarnos y aceptarnos en su presencia es que Él mismo nos provee la justicia que Él mismo demanda. Si es de alguna manera repetitivo o es Dios el que hace las cosas Él mismo, porque para estar en la presencia de Dios hay que ser tan justos como Él. Ese es el problema, amado hermano, para poder llegar a la santidad, que Él es el Dios santo, es un Dios perfecto, un Dios justo. ¿Y cómo Dios hace eso? Bueno, hay 5 cosas que en este pasaje, amado hermano, en estos pasajes nos enseñan. La primera es que Pablo nos dice que Dios ha hecho un despliegue de la justicia en el evangelio, la cual ofrecida aparte de la ley. Dios ha hecho una manifestación, un despliegue de su justicia aparte de la ley. Porque dice, pero ahora aparte de la ley. La ley, amado hermano, por la ley el hombre no se salvaba. Pero dice, la justicia de Dios atestiguada por la ley y los profetas. En medio de este panorama tan oscuro, amado hermano, que Pablo nos acaba de presentar, de la condición de la humanidad, que habiendo ya declarado, como vimos, que en el mundo no hay justo ni uno, una sola persona, no había justo ni uno. Ahora, Pablo dice que Dios ha decidido hacer un despliegue de la justicia, al darnos esa justicia aparte de la ley. Entonces, ¿qué hace la ley en el Antiguo Testamento? Bueno, la ley
contenía mandamientos, rituales, ceremonias. Pero Pablo está diciendo que la justicia de Dios ha sido manifestada en el Evangelio y no tiene nada que ver con ninguna de esas cosas, rituales, ceremonias. No tiene que ver con ceremonias ni rituales, no tiene que ver con lo que hagas o dejes de hacer. Eso es lo que dice Pablo. Esa parte de la ley, porque si dependiera de nuestra obediencia a la ley, amado hermano, no habría esperanza de salvación para ninguno de nosotros, para ningún gentil, aún los judíos, hermano. La ley, no podían cumplir la ley a su cabalidad, porque nunca ha habido y nunca lo habrá una sola persona en el mundo que pueda obedecer esta ley de la cuna hasta su muerte. Y porque era muy exigente. Además dice Santiago aquí en Santiago 2:10, porque cualquiera que guardara toda la ley, pero tropiece en un punto, dice, se ha hecho culpable de todo. Entonces era muy difícil. Por eso hay un despliegue. Dios le agrega a la justicia, su gracia, su bondad, amado hermano, para que la raza humana alcance la salvación. Entonces, porque la ley, amado hermano, era como una cadena, amado hermano, de no sé cuántos kilómetros, que podía ir muy bien, pero con un eslabón que se rompiera echaste a perder toda la cadena. Mire qué tremendo. Dañas toda la cadena. Ese es el problema. Ahora, no es que la ley sea defectuosa o sea mala. No, la ley es buena. Eso es lo que el apóstol Pablo nos enseña. La ley es buena. El problema está en que nosotros no podemos guardar. El ser humano no tiene la capacidad, amado hermano, de guardar la ley. Alguien ha dicho, la ley es buena, y es un buen capital, pero nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa es un mal soldado. Hermano, estamos en un cuerpo de pecado, amado hermano, que luchamos día con día, pero la ley exigía santidad. La ley exigía obediencia, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente. El Señor escudriña el corazón y la mente del ser humano. Con poquito que la mente se desviara, hermano, ya estaba fallando la ley. Entonces, era algo bien tremendo. La ley es buena, amado hermano, porque nos enseña cuál es la condición de nuestro pecado. Nos enseña, nos hace entender que necesitamos urgentemente de Cristo. Es por eso que desde el principio de la redención Dios había establecido claramente que la salvación jamás podía ser obtenida por esfuerzo humano. Iba a ser, amado, por aparte de la ley. Fíjese ahí en el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Ya había sido atestiguada de la misma ley. Decía, yo no te puedo salvar. La misma ley y los profetas del Antiguo Testamento de antemano decían, no procuren salvarse guardando la ley. No era así, amado hermano. Sino que ellos sabían que venía, es más, si ustedes se recuerdan, Génesis capítulo 3, amado hermano, versículo 15 creo que dice, y se llama el preevangelio, porque nos habla de un redentor, nos habla ya del redentor, que de una mujer iba a salir una simiente que iba a derrotar a Satanás en la cruz del Calvario. Entonces, amado hermano, ya nos habla desde la antigüedad, nos habla de una misericordia, de una gracia que se iba a manifestar a través de Jesucristo, amado hermano. Entonces, así que no hay una forma de salvación en el Antiguo Testamento y no hay una forma de salvación en el Nuevo Testamento. Es una misma salvación. Es una misma salvación. No se habla de una salvación del Antiguo Testamento y no se habla de un evangelio en el Nuevo Testamento. Es el mismo evangelio. Vean cómo Pablo comienza su carta en los Romanos, capítulo 1, versículo 1. Vaya conmigo, por favor. El mismo evangelio del Antiguo Testamento es el mismo evangelio del Nuevo Testamento. Romanos 1, del 1 al 2. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las santas escrituras,
Mire, ¿de qué habla el Antiguo Testamento? Del Evangelio que se había manifestado plenamente en el Nuevo Testamento. No son dos evangelios, no son dos formas de salvación, es una sola salvación, es un solo evangelio. Cualquier persona que hubiera leído con atención, con entendimiento el Antiguo Testamento, se habría dado cuenta que Dios estaba prometiendo proveer su justicia. Y se hablaba de un cordero, se hablaba del Mesías, y Él era el proveedor de esa justicia que no podemos alcanzar por nuestros propios méritos. El ser humano no puede alcanzar su salvación por sí mismo. Necesita, y hoy, amado hermano, el ser humano necesita entender que no puede salvarse por sí mismo, ni por sus obras, ni por ser o querer ser buena gente. No, necesita a Jesucristo. El ser humano necesita a Jesús. Y más adelante vamos a ver, cuando llega al capítulo 4 de Romanos, vamos a ver el ejemplo de Abraham, que dice Pablo, cómo fue justificado Abraham. Y cómo fue declarado justo. Abraham fue por su fe, fue declarado, no por sus obras. Abraham creyó y su fe le fue contada por justicia. Entonces, un ejemplo sorprendente de cómo el Antiguo Testamento nos muestra, amado hermano, esto. Entonces, Pablo, amado hermano, nos enseña la vida de Abraham. Pero también cuando miramos en el Salmo 31:1 dice la Escritura, para el director del coro, Salmo dice, en ti, oh Señor, me refugio, y hasta aquí va bien. Y dice, jamás sea yo avergonzado, si, amén, Señor, líbrame en tu justicia. Entonces, yo podría entender, líbrame de tu misericordia, porque la justicia de Dios debería condenarnos o salvarnos. Pero aquí dice, pero lo que el salmista le está diciendo a Dios es, líbrame, que lo salve en su justicia. Él se estaba refugiando en ese Dios perfecto, justo, porque él sabe, el salmista sabía que de alguna manera Dios lo iba a librar en su justicia. Y es en su justicia, amado hermano, no es en nuestra propia justicia que vamos a ser salvos, sino la justicia que Dios nos provee a través de Jesucristo. El ser humano no se puede inventar o no puede tratar de justificarse por sí mismo, sino que la justicia que Dios nos provee es a través de su Hijo Jesucristo. Su justicia sería el instrumento que Dios iba a usar, no para condenarnos, sino para salvarnos. ¿Qué dice la Escritura? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo Jesucristo a condenarlo, sino porque sea salvo por medio de Jesucristo. Que aunque siendo, dice Romanos, nosotros pecadores, Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces la justicia, aún el salmista David sabía que se podía refugiar en la justicia de Dios, porque la justicia de Dios, amado hermano, nos libra. Amado hermano, nos libra aún de la ira venidera. David sabía que de alguna manera Dios, amado hermano, lo iba a justificar y lo iba a salvar. Ahora, ¿cómo puede ser eso posible? Bueno, Pablo lo explica en el versículo 22. Y eso nos lleva, amado hermano, a otro punto. Ya dijimos que está esta justicia, esa parte de la ley. Ahora Pablo da un paso más adelante y nos dice que esta justicia que Dios le provee al pecador se obtiene únicamente y por medio de la fe. ¿Pero en quién? En Jesucristo. Amado hermano, ¿qué es la palabra fe? La palabra fe es creer. El problema es que la gente, tú le hablas y te dice la gente, yo tengo fe. Sí, pero le tienes fe a tu religión, le tienes fe a tus creencias. Pero aquí dice que la justicia de Dios se ha manifestado al pecador y le provee al pecador, amado hermano, por medio de la fe, pero depositada en Jesucristo. El problema no es que la gente tenga fe.
El problema es en quién están depositando esa fe. Dice Hebreo, poner la mirada en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Y es el problema. La gente le viene si le hablas y te dice, es que yo tengo fe, yo soy una mujer de fe, yo soy un hombre de fe. Sí, pero estás depositando tu fe en el lugar equivocado. Estás depositando, hermano, ¿cuánta gente de fe está rascándole ahí? Porque piensa que se va a hacer millonario. ¿Cuánta gente de fe que dice que es de fe va a que le lean las cartas? ¿Cuánta gente de fe, amado hermano, está rezándole a los santos porque está depositando su fe en el lugar equivocado? Aquí dice la Biblia que el pecador va a ser justificado cuando ponga la mirada en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Entonces, ahí es donde nosotros, amado hermano, hemos obtenido por fe y por gracia y por misericordia, amado hermano, la justificación, porque hemos puesto la mirada en el sacrificio de Jesucristo. Y ese es el problema de la raza humana, que no ha aceptado su condición y mucho menos está aceptando el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Por eso la gente vive como vive y no ha sido justificada delante de Dios y quiere argumentarse, pero es que yo soy más bueno, es que yo tengo fe. Sí, pero ¿fe en qué? Entonces, en el versículo 22, ahí explica. Vaya conmigo, por favor. ¿Alguien me lo lee, por favor? 3:22. Sí. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Amén. Entonces, mire qué tremendo. Porque la justicia de Dios, ¿cómo se manifiesta la justicia de Dios? Por medio de la fe en Jesucristo, para los que creen. Para los que creen. Romanos 19, ¿qué dice? Porque si confesares con tu boca y creyeres, ¿en dónde? En tu corazón. Entonces, el creer, amado hermano, de labios para afuera, no tiene ningún efecto. La circuncisión en el corazón la hace Dios cuando tú crees en Él. Y Dios opera, Dios te manifiesta, Dios te traslada, Dios hace una transacción porque te traslada de las tinieblas a la luz. Y ahí es donde Dios empieza a trabajar, porque Dios ha depositado su justicia, porque has creído, has tenido fe en Jesucristo. Porque dice, es que no cambia, sigue igual. Es que lo miro indiferente. Sí, porque no ha creído, no ha puesto su mirada, puso la mirada en el ministro, puso la mirada en los hermanos, puso su fe en el que predicaba, pero no puso la mirada en Jesucristo. Y por eso mucha gente se va de las iglesias. Por eso mucha gente regresa al mundo, porque dice aquí que es por medio de Jesucristo que vamos a obtener, amado hermano, una salvación, una justificación. No es por medio del hombre. El hombre no te va a dar absolutamente nada. Ya Pablo había dicho en el capítulo 1 de Romanos que en el Evangelio se revela la justicia de Dios, por fe y para fe. La idea es que del principio, esta idea de fe y para fe es desde el principio hasta el final. El caminar de nosotros es día con día por fe. ¿Depositada en quién? En Jesucristo. Cuando usted deposite su fe en la persona, va a claudicar. Cuando usted deposite su fe en el ministro, va a claudicar. Cuando usted deposite su fe en una religión, va a claudicar. Cuando usted deje de poner la mirada en el autor y consumador de la fe, le va a pasar lo de Pedro, se va a hundir. Pedro caminó en el agua, miró la tormenta, la tempestad y se hundió. Pablo cita Habacuc 2:4, y aquí el orgulloso en él, su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá, dice Habacuc. Pero ahora Pablo nos dice más específicamente que esa fe tiene un objetivo muy particular, que es depositar su fe en Jesucristo. O sea, el objetivo de la fe no va al aire, hermanos. Tiene que ir directamente depositada en Jesucristo, depositada en el sacrificio, en el poder, en la autoridad, depositada en la fe de que Él tiene
la autoridad para justificarnos, para lavarnos con su sangre preciosa, para hacernos aptos en el amado, para sumergirnos en el cuerpo de Cristo, para ser parte del sacerdocio, un sacerdocio sacerdotal, para ser parte de una iglesia que es comprada y lavada con la sangre del Cordero. Porque, amado hermano, dice mucha gente, es que yo soy cristiana, pero yo no tengo autoridad. Pero es que soy un cristiano, pero así nada más. No. Si tú tienes fe en Jesucristo y has depositado la fe en Él, a ti se te da un nombre que es sobre todo nombre, iglesia. Es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mucha gente, amado hermano, está convencida de que la fe es importante. Y mucha gente dice, es que la fe mueve montañas. Y depositan la fe en la fe. No sé si me entiendo. Se depositan la fe que Dios les ha puesto, porque la fe es un don, es un regalo. No la depositan en Jesús, sino la depositan en sus propias fuerzas, en su propia religión, en su propio intelecto. Y tener fe en sí mismo, en sus propias creencias, no sirve, hermanos. Aún, amado hermano, déjame decirte algo. Cuando dice la Biblia que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. El único que te puede llevar al Padre se llama Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero si tú quieres brincarte a Jesús para llegar al Padre, no vas a poder. Por eso, amado hermano, nuestra fe tiene que estar depositada en Jesús para poder llegar al Padre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hay gente que dice, yo tengo fe en Dios. Pero si tú estás rechazando el Jesucristo, ¿cómo vas a llegar al Padre? No sé si me explico. ¿Sí o no? Entonces, hay gente que dice, la fe mueve montañas. Yo quiero decirte que la fe no mueve nada. El que mueve las cosas es Jesucristo. La fe no te va a mover nada, pero cuando tu fe la depositas en Jesucristo es cuando tiene autoridad. Porque hay mucha gente que dice, yo tengo fe, y la fe mueve montañas, sí, pero estás teniendo fe al santero. Le estás teniendo fe a tus fuerzas, a tu intelecto, y las cosas pasan y siguen pasando. Pero cuando tienes fe en que en el nombre de Jesús se mueven las montañas, se mueven los problemas, se mueven las enfermedades, hay poder en el nombre de Jesucristo. Entonces, la fe en sí misma no tiene poder ni se puede hacer nada. Absolutamente nada. Dios mueve montañas, pero es a través de su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, al final de cuentas, lo importante, amado hermano, no es cuánta fe tiene el hombre, sino dónde la tiene depositada. El hombre tiene fe. Hermano, a mucha gente te dice, yo tengo fe. ¿Y por qué sigue en las mismas condiciones? ¿Por qué sigue en el alcoholismo? ¿Por qué sigue en la prostitución? ¿Por qué sigue en la miseria? ¿Por qué su familia está destruida? ¿Por qué hay divorcios? ¿Por qué hay problemas? Porque su fe la tiene depositada en algo que no es Jesucristo. ¿Y sabe por qué estamos usted y yo aquí en este lugar? Porque hemos depositado nuestra fe en Jesucristo. Porque si no, hermano, ¿dónde estuviéramos? ¿Dónde estuviéramos, amado hermano, si nuestra fe, hermano, mire, inclusive, ¿saben por qué se hacen las pandillas? Bueno, ahí en el barrio se hacían pandillas porque le teníamos fe al más grande, al que robaba más, al que estaba más tatuado, lo mirábamos como líder y lo seguíamos y amado hermano, muchos dieron su vida por ellos. Muchos dieron su vida en los pleitos de pandillas, se mataban porque se tenían fe entre ellos. Mas sin embargo, qué privilegio es tener, amado hermano, a nuestro Señor Jesucristo, que ya murió por nosotros en la cruz del Calvario y nos da la victoria sobre todo principado, sobre todo potestado, nos da la victoria sobre la muerte. ¿Dónde está tu sepulcro? Entonces tenemos vida eterna porque hemos puesto la fe en Jesucristo y Él nos justifica delante del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nuestra fe, hermano, debe estar depositada únicamente en Jesucristo. Si tu fe está depositada en algo más, estás equivocado. Si tu fe está depositada en el pastor, en el apóstol, en el evangelista, en el maestro, en el profeta, en el maestro, estás equivocado.
Nuestra fe debe estar depositada únicamente en Jesucristo. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna aportación, algún regaño? Vamos a orar, hermanos, póngase de pie. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, por tu evangelio. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has enseñado, Señor, que somos justificados mediante la fe en tu Hijo amado Jesucristo. Y que nuestra fe debe de estar depositada en Él, porque es en Él el que se mueven las montañas, es en Él, Señor, el que se rompe las cadenas, las ataduras, el que transforma, el que nos traslada de las tinieblas a la luz. Es en tu nombre, Señor, que tenemos autoridad como iglesia. Es en tu nombre que hemos sido lavados y justificados, hemos sido limpiados por el sacrificio, Señor. Es en tu nombre, Señor, porque en tu nombre, Señor, hay poder y autoridad, porque se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre en el cielo, en la tierra, aún debajo de la tierra, aún debajo de los mares, Señor. Ese nombre tiene autoridad, Señor. Y es por eso, Señor amado, que nos ha hecho aceptos por ese nombre que es sobre todo nombre, Señor. Te damos gracias, Señor. Señor, nos vamos a nuestros hogares, bendícenos, llévanos con bien, Señor amado, y que el día de mañana sea un día bendecido, Señor, y que el día domingo sea un día bendecido y podamos alabar y glorificar tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, hermanos, el Señor me les bendiga.